ni héroes ni villanos, éramos militantes políticos que concebimos en su momento que esa era la vía por la cual podíamos llegar a cambiar los destinos del país y de eso estábamos convencidos y lo hicimos con toda honestidad y entrega, pero tampoco unos héroes, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, héroes, como dice la canción de Flaco Castro, héroes son los que se levantan todas las mañanas a ir a laburar. Y héroes, yo los empecé a concebir estando preso en Punta Carreta, mediados del 72, cuando empezaron a llegar los compañeros destrozados de la tortura, pero destrozados de verdad, destruidos físicamente y psicológicamente muchos, que al principio para nosotros, que veníamos de la vieja época, en donde la concepción que se manejaba, que venía escrita en los manuales guerrilleros y todo lo demás, que aquel que hablaba una palabra en la tortura era considerado traidor. Cuando empezaron a venir al principio, cuando nos empezamos a enterar que por la caída de uno, por sus declaraciones, caían 10 más atrás de él, al principio nos costaba comprenderlo, ¿no? Porque no era uno, eran dos, eran tres, eran muchos. Pero cuando empezaron a llegar a Punta Carreta y empezamos a ver las condiciones que llegaban y luego hablando con ellos, las condiciones que habían tenido que vivir desde el momento de su detención hasta ese momento que llegaban ahí, nos preguntábamos, yo me preguntaba, a ver, a mí me pegaron 2 piñazos y 3 patadas y un coscorrón. Yo no tengo, no tengo cualidades, no tengo valores como para juzgar. Entonces, a partir de ahí empecé a incorporar el concepto ese de la heroicidad en aquellos compañeros que padecieron todas esas brutalidades a los cuales fueron sometidos los que yo conocí y miles que no conocí, y yo no digo que fue la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, pero fueron decenas de miles de compatriotas que padecieron esas barbaridades, como ya todo el mundo lo sabe, no hace falta que yo lo diga acá. Pero bueno, ahí caímos en Punta Carreta y en Punta Carreta nos encontramos que había un nivel de convivencia, en la tercera especial, como relataba, no sé si Fernando lo dijo, en Punta Carreta había un piso determinado que lo especial a donde iban todos los presos políticos desde el año 68, estaban llegando compañeros allí, y la convivencia en ese momento era un reflejo de lo que era la militancia izquierda en la calle, ¿no? Cada organización tenía su organización, su estructura, y esa subjetividad sectario que existía en la militancia en la calle entre distintas organizaciones, se manifestaba también ahí en Punta Carreta. Más allá que la inmensa mayoría supimos construir relaciones personales profundas, que muchas de ellas duran hasta el día de hoy. Y ahí se fue haciendo todo un proceso en el cual fue cambiando la población, ¿no? Cuando yo caí, en Punta Carreta habíamos unos 80, 90 presos, porque se habían fugado 110 hacía 2 meses, ¿no? A los 3 meses que yo caí en noviembre, en abril, 5 o 6 meses después, se fugaron 12 más por el hospital, la famosa fuga esa que le llaman del gallo. O sea que siempre andábamos en el entorno de 100, 110, 120 compañeros, quizás podemos llegar a 150. Esa cifra empezó a crecer a partir de abril de 72, cuando cuando se declaró el estado de guerra interno, empezó a actuar la justicia militar y empezaron a caer masivamente compañeros y en principio los iban trayendo, los tenían en los cuarteles y en principio los iban trayendo para Punta Carretas, porque el penal de Libertad todavía no existía. Era una vieja construcción que había quedado muerta
y fue en el 72 que el Poder Ejecutivo decidió retomar la obra, terminarla para poder meter allá adentro a todos los presos políticos. En esos cambios ahí, además de los que se fugaron, las autoridades, o sea, el régimen, empezó a realizar lo que le llamábamos en la jerga carcelaria los flauteos. Los flauteos eran el traslado de presos de un lugar a otro. Entonces, el primer flauteo que se hizo grande, que fueron 20 o 30 compañeros, no lo recuerdo ahora con precisión, fue el 16 de abril del 72. Y unos días después hicieron otro, porque necesitaban hacer lugar en Punta Carreta, llevarse a esos que ya tenían todos procesados, que los llevaban para lo que después fue, y hoy esto, o no, perdón, para lo que fue después la prisión de las compañeras mujeres, y hoy es una cárcel para delincuentes procesados por el código común, digo, ¿no? Por delincuencia común, los llevaban para ahí, mientras terminaban de hacer el penal de libertad. Y en Punta Carreta hacían lugar para ir trayendo todo lo que iba cayendo por jefatura o por algún otro cuartel. Y ahí fue donde, yo contaba antes, se fue dando ese conocimiento en lo real, palpable, que los tocábamos, los hablábamos mano a mano y lo sentíamos junto con los compañeros que venían de las salvajes torturas. Ese cambio en la población fue dando que aquellas compartimentaciones que había entre organizaciones, que eran bastante estrictas, se funcionaba con cuasi régimen militar, ¿no? Porque eran organizaciones armadas. Los cuadros principales, unos se habían fugado, otros se los habían llevado para Punta Arenas primero y para Libertad después, y lo que fuimos quedando ahí fuimos militantes de segundo y de tercer nivel y referentes. Cuando en julio del 73 se da el golpe de Estado, ya ahí éramos algo de 200 y pico de presos, nos cortaron, o sea, nos cortaron durante todo el proceso de la huelga general que la CNT tenía prevista y la llevó a cabo como respuesta al golpe de Estado. Durante esos 15 días nos cortaron patio y visita y los paquetes que mandaba la familia, y nos sentamos a preocuparnos porque éramos un conjunto de unos 200 aproximadamente, que éramos, nos tenían ahí, ¿no? Podían hacer tiro al pichón con nosotros, podían hacer lo que quisieran, estaban matando y haciendo cualquier cosa afuera, en cualquier momento podían venir. Entonces, entre algunos compañeros de distintas organizaciones empezamos a intercambiar papelito entre celda y celda, porque siempre se mantuvo un régimen, siempre hubo un régimen de 2 o 3 compañeros afuera de las celdas que hacían mandado entre celda y celda, ¿no?